Buenas tardes, Giancarlo, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, profe. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, bien. Eh, Pidiéndole a Dios que haya electricidad. Así nos la pasamos, creo que varios o muchos en Venezuela. Este, ¿Cómo le ha ido esta semana? Bien, por el momento bien. Mm, no detallé bien, me parece que salió bien en el cuestionario, ¿verdad? Relativamente, pues sí. ¿Cuánto obtuvo? En la primera 10 y en la segunda 18, o sea que fue final 14. Sí. Ajá, claro, 28, 14. Ah, sí, pensé que había sido 16. No, lo que pasa es que no he podido terminar de pasar las notas y he estado preparando otras clases, otras cosas que hay que adelantar. Bueno, Claro. a ver, vamos a hacer lo tradicional, que es yo tomar la asistencia y vamos a compartir pantalla para poder trabajar mejor con la presentación. ¿Te parece? Ok, perfecto. Hoy sí vamos a lo que les dije. Recuerden que les dije que íbamos a hacer unos problemas que tenían que ver con la memoria y bueno, ya ahorita vamos a irlo viendo poco a poco. Poco a poco vamos a ir hablando de eso. Bueno, voy a empezar acá a poder ¿qué? Tomar lo trato de hacerlo más rápido. Ok. ¿Cuántas materias tienes tú? ¿Materia de qué? De todo. O sea, Ah, de todas las que veo no, ahorita este sí. semestre. Este semestre, pues. ¿Es como tu sexto semestre o qué? No, el quinto semestre. Pero tengo más o menos como 9 materias. Oh, bastante, Pues sí, mucho, bastante. Este, yo doy otras asignaturas, pero solamente una presencial. Pero, pues, como me gusta a mí dar las cosas, siempre tiene su preparación de clases, otras cositas por allí. Ujú. Hoy vamos claro. a hablar, hoy vamos a hablar un poquito de, ah, ya, mm, ya, un segundo, que no sé qué le pasó a esto. Vamos a ver aquí, un segundito, cancelar. Ok, vamos a guardar. ¿Cómo? Ok, están haciendo algo por ahí que no. Ajá. No sé, tercer encuentro, asistencia al tercer encuentro. Sí. Y allá les suspenden el servicio de electricidad em, constante o no, o a una hora específica, pues. Pues normalmente sí es constante y la hora en específico, pues más o menos uno la va viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, mayormente se va, son los días si no sabemos cuándo se va, pero de horas sí más o menos póngale, de 7 de la noche a 11 de la noche y después de 3 de la mañana a 6 y media de la mañana, que son como las más comunes. Ah, También en la tarde, que se va, póngale creo que es de 3 a 7 también. ujú. Bueno, aquí también, pero a veces no es, o sea, quiero decir, no hay como un horario. Pues sí, Giancarlos, vamos a iniciar acá. Entonces, vamos a iniciar con este tercer encuentro de este segundo corte
Y la minuta que vamos a trabajar es, como siempre, la introducción. Vamos a hablar de los componentes físicos del computador como tal, pero solo en esquema. Y luego vamos a tratar de allí, vamos a empezar o a iniciar a lo que yo les decía, que vamos a hablar un poquito de la memoria, de los tipos, del tamaño, un poquito de conversión de unidades, pero más que todo a nivel de aplicación, no como tal, convierta tal cosa en tal otra, no. Un poquito de aplicación en cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad de memoria. Vamos a hablar un poco del mapa de memoria y también de cómo se amplía ese mapa de memoria. Y por último, pues la despedida. ¿Recuerdas que vimos en la clase anterior? Pues en la clase anterior lo poquito que recuerdo fue lo de los procesadores y eso y las cosas de lo que vimos en el examen, que por lo menos Ujú. que si la línea de código y eso Ajá. del Sí, mercado y tal. ajá, muy bien. Sí, y vimos, bueno, de inicio los subsistemas del computador, que sabemos muy bien que son tres, que son la CPU, los dispositivos de entrada y salida, y tomamos la memoria, ¿cierto? Que eso ya lo hemos más que trillado muchas veces. Hablamos también de esas unidades de velocidad de procesamiento, haciendo referencia, como dices tú, a los procesadores, tipos de procesadores. Hablamos de que no necesariamente esa velocidad de procesamiento dependía de que cuántos núcleos tenía, porque dimos un ejemplo, ¿verdad? Y también eso depende de otros factores. Hablamos de que había que la velocidad de procesamiento se medía en hercios, era como la raíz, pero hoy en día la que se usaba más era el gigahertz, ¿cierto? Mega y giga. Y bueno, aquí coloqué una tabla acerca de las escalas de frecuencia. Ahí también comentamos algo muy importante, que esa velocidad de procesamiento me estaba indicando era cuántas repeticiones se hacía por ese ciclo o por esa frecuencia. Ejemplo, si yo tengo un gigahercio, quiere decir que la repetición se hace eh, por 1.000 millones de hercios, ¿sí? Hercios, 1.000 millones de hercios, ¿ok? Eso fue lo que vimos en la primera clase. Y bueno, la introducción de esta clase que vamos a ver, vamos a correr un poquito la pantalla esta, esto pues, para poder visualizar, ya va, este ratón él está, eso, para poder visualizar esto de las escalas de frecuencia. Entonces, haciendo mención a lo que se había visto en clases anteriores acerca de los subsistemas, ¿sí? Aquí podemos ver, tomé las dos figuras porque, a ver, ¿qué crees tú o qué observas rápidamente allí en esas dos figuras? ¿Por qué crees tú que las tomé las dos, aunque de repente pudieran tener la misma información? Ah, disculpe, no había activado el audio. Sí, yo me di cuenta, Ajá, pero ajá, lo que estaba diciendo, que pues por lo que veo es que en la primera es más así como general, sí, tanto lo que hay afuera, por dentro, y en la ujú, segunda se ve más que todo, es como la parte interna, porque por lo menos en la de la izquierda está teclado, ratón, etcétera, ujú, etcétera, y adentro solamente está como lo que se ve, que si memoria externa, memoria principal y placa ujú, base, porque luego ya aquí te muestra impresora, discos, que son como cosas externas que tiene allí ujú, el equipo, mientras que ujú. en el otro, en el de la derecha, se ve más que todo como la parte de adentro, sí, más que todo, unidad de memoria ROM, ¿ves? Más que todo eso. Al menos yo lo veo así. Sí, sí.
Es cierto, porque aquí principal esta que está acá, porque, bueno, para recordar que tenemos dispositivos de entrada y salida que hacen conexión con la CPU, que están conectados a la CPU. Y de la CPU me interesaba mucho porque ya habíamos hablado del microprocesador y habíamos hablado, bueno, en el primer corte hicieron un video acerca de la placa base o tarjeta base, ¿cierto? Y bueno, caracterizar a esas memorias que pueden ser externas y un ejemplo de ellas es la caché, ¿verdad? Que de repente la colocamos en medio del bus de datos, en medio de los controladores, porque ella es mucho más rápido. Entre la CPU y la principal, colocamos la caché, ¿cierto? Y por aquí me interesó mucho hablar un poquito que se viera. Básicamente, pues unidad aritmético-lógica, la de control que forma, y los registros que forman parte de la CPU, pero también bus de direcciones, los básicos que son los tres buses de control de datos y de dirección, porque más adelante voy a hablar de eso y va a estar relacionado exactamente con estas que son, diríamos, las que pudiéramos hablar, tomando en consideración que cuando vamos a hacer una modificación a un equipo, pudiéramos necesitar algunas pastillas que pueden ser RAM o pueden ser ROM. Y bueno, según las características, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso fue que decidí colocar este dibujo también, para que se viera esa relación del bus de dirección y el bus de datos con respecto aquí a las memorias. Bueno, y a todo lo demás, por supuesto. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Ok. Habíamos comentado, o ustedes también lo saben, bueno, para ti, ¿qué es memoria? Pues memoria en el sentido ya del computador es como eso que ella utiliza para realizar ciertos procesos o en tal caso para mantener como, si usted por lo menos entra a una página o eso, para usar cierta parte de la memoria y que Ujú, no se sobrecargue tanto. ujú. Yo acá tengo una información, ¿verdad? Pero vamos a resumirlo de esta manera, pues básicamente es un componente electrónico, ¿verdad? Porque hablábamos hace ratico que habían pastillas, ¿verdad? O sí, dispositivos que colocábamos en las ranuras para cuando hacíamos modificaciones y queríamos ampliar la memoria de un equipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo puedo ver como ese componente electrónico que se usa para almacenar no solamente, digamos, al sistema operativo y cualquier otro tipo de software que suele llamarse aplicación o programas de aplicación, sino también a los datos que esos programas van manejando. Y una vez en una de las clases comentábamos que cuando en la computadora se prendía, el sistema operativo se activaba y el kernel se cargaba en una parte aislada de la memoria para evitar ser contaminado por algún virus o algún otro programa. ¿Recuerdas eso? Sí, lo recuerdo. Muy bien. Entonces, podemos desde ese punto de vista hablar que básicamente almacena tres cosas, que son cierto software, ejemplo, sistema operativo, ¿verdad? Y otros que me permiten el funcionamiento de la computadora, también programas de aplicación o aplicaciones que no son más que otros tipos de software y obviamente esos programas, bien sea porque estamos hablando de un lenguaje de máquina y necesitamos hacer una compilación, una ejecución de un programa, pues los datos que vayan a utilizarse a través de bases de datos, ¿cierto? Que están almacenados allí. Y eh, con respecto a los tipos de memoria,
Creo que no sé qué pasó, se interrumpió, pero voy a seguir. Hablaba que con respecto a los tipos de memoria, como usted estaba en las, en las páginas, ¿verdad? De, si estás viendo la cámara, Giancarlo. Sí, sí se ve. Ok. La cámara y la pantalla, ¿no? Perfecto. Eh, Decíamos entonces que general podemos hablar de dos tipos de memoria, la volátil y la no volátil, y ahí está la subdivisión. Entonces tenemos que la RAM va a pasar a ser una volátil. ¿Qué quiere decir ello? Que es temporal, que se almacenan datos, programas, información, y dentro de las no volátiles tenemos la memoria ROM, la memoria flash, la caché y la CMOS. En cuanto a cada una de ellas que pudiéramos decir, sabemos muy bien que la RAM es aquella memoria de acceso aleatorio, ¿verdad? Y ella almacena información por esto a corto plazo. Es usada por el sistema operativo y también en ella se cargan las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesos. Además de otras unidades que también ejecutan, que también lo necesitan. La llamamos de acceso directo o acceso aleatorio porque el tiempo de espera para leer o para escribir es el mismo, independientemente de dónde esté posicionado, dónde esté la posición física a la cual se desea accesar, bien sea por lectura o escritura. ¿Sí? Mm, ¿Todo está bien? ¿Estás viendo la pantalla? Sí, Perfecto. No sé por qué yo no me veo, pero no importa. Lo importante es que te veas. Te veo yo a ti, no sé qué le pasó. Vamos a ver. Ujú. Está como, vamos a ver qué pasa. Tú estás, creo que, no sé si fue que, ok. Veo que te salió, no sé qué pasó. No, ¿será que es el internet? Bueno, no sé qué pasa con el internet, debe ser. Algo pasa que no se ven las dos. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Ajá. Entonces, estaba hablando de la memoria, terminé de hablar de la memoria RAM, ¿verdad? Y la ROM, ¿qué recuerdas tú de la ROM? pues la memoria ROM, no, ahorita mismo no mucho que digamos. Ajá. Bueno, pero esa ROM solamente es de lectura, ¿sí? Porque la R, la M es memory, la O es only solamente y read, que es el verbo en inglés de leer, ¿no? Solo de lectura. Entonces Ah, permite solo la lectura de información independientemente de si hay o no fuente de energía. ¿Por qué? Porque como esa es permanente, es una memoria permanente, pues es solamente de lectura. Hablamos de la memoria también flash, que es aquella que se borra y se reprograma de manera electrónica. Y tenemos otra que es la memoria caché. Esa memoria es de acceso aleatorio, pero es estática. Sencillamente es mucho más rápida que la memoria principal. ¿Y qué es lo que hace ella? O que es como una especie de ayudante, diría yo. Es un ayudante de la CPU porque en ella se almacenan como que los datos o la información que la CPU maneja constantemente con la intención de que los tenga a disposición de la manera más rápida posible y pues que el procesamiento de datos sea rápido.
La CMOS, ¿verdad? Perdón, la CMOS, sí, y perdón que interrumpa acá, todas las anteriores también sabemos que son pastillas, que son llamadas chips, y en el caso de la CMOS es aquella que, como les coloqué en la prueba, era aquella que necesita poco consumo de energía y que ella se recarga con una pila que está en la tarjeta madre. No sé si recuerdas esa pregunta que se colocó la coloqué en el Sí, cuestionario. esa sí la recuerdo. Ujú. Bueno, entonces, una vez que hemos hecho el recorrido de los tipos de memorias y las hemos clasificado en volátil y no volátil, es decir, permanentes y temporales, vamos a hablar un poquito de tamaño de memoria. Y vamos a hablar, bueno, un poquito rápido de esta información que está acá. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que las computadoras, como tal, los datos los van almacenando en un código llamado código binario y que sabemos que es aquel que está formado por dos dígitos que serían el 0 o el 1, ¿cierto? Sí, Ujú. Y eso básicamente a nivel, digamos, a nivel electrónico que me indica o es un apagado o es un encendido. Eso es lo que indica como tal. Y habíamos hablado de otras materias que tú debes haber visto, no sé, introducción a la informática, tenían que haberte visto que la unidad mínima de contenido de información es el bit y que el byte es la unión de 8 bits y se le llama comúnmente palabra, ¿sí? sí. Ajá, entonces por acá te pregunto aquí coloco otras cosas que tienen que ver con qué, con como la entrada de datos se realiza por, valga la redundancia, dispositivos de entrada. Cuando se va a realizar el procesamiento, yo necesito un interpretador para que me lleve este lenguaje que estoy utilizando, por supongamos, un procesador de palabras en el cual yo introduje un archivo, yo necesito que cada una de ellas, que eso lo vamos a ver ahorita con un pequeño ejemplo que coloqué allí, para que más o menos se dé la noción de lo que tenemos. Y se hace la traducción, digamos, a código binario. En esa traducción aquí, el ejemplo que coloqué, esto que coloqué aquí, no es más que 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 7, porque me está indicando que alguna información fue convertida a código binario. Si supongamos que esta información fuera un número, qué número ves representado allí? Aquí, si esto fuera un número y está en base 2, porque está en base 2, porque hay puros ceros y unos, ¿qué número tendríamos aquí? Nos interesa qué cosa, nada más los unos, ¿verdad? Para poder dar la respuesta y decir ese número en sistema de numeración decimal cuál es. ¿Cierto? Que esa fue una de las actividades del primer corte. ¿Lo recuerdas? Más o menos. Bueno, tenemos que 2 a la 4 es 16, multiplicado por 1 me da 16, y que 2 a la 5 es 32, multiplicado por 1 me da 32, quiere decir que 16 y 32 me va dando 16 y 30 son 46 y 2, 48, ¿cierto? Y que por aquí tenemos a Sí. 2 a la 7. Si hasta aquí era 32, aquí es 64, aquí tenemos un 128. 48 y 128 me da 176. Entonces, toda esta información que está aquí sencillamente me representa el número 176 en qué? En sistema de numeración decimal, tomando en consideración que estamos hablando de un número. Si esa palabra me significara o el contenido de esa palabra fuera un número. En una dirección de memoria, el contenido almacenado fuera ese número o en un registro. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Muy bien. Pero, ¿verdad? Sabemos muy bien que ya habíamos hablado de que el bit encendido y apagado
significaba unos y ceros, pero nosotros no introducimos nada más números, también podemos introducir texto. Me llamó la atención visualizar esto con un número de palabras de, en este caso, 8 bits, en donde cada una de ellas, fíjate que esto es para un computador que tiene 32 bits, ¿no? Toma los 32 bits, 8 por cada palabra, una palabra multiplicada por 4, 4 por 8, 32, y me dice entonces que la palabra hola tiene letras, la H, la O, la L y la A, y las están representando de esa manera. ¿Alguna pregunta con eso? Eso por lo menos solamente, ¿cómo funcionaría eso? O sea, eso, si me dice 32 Porque, bits, porque como dice aquí en el contenido, es porque letras, números, palabras, así como por ejemplo cuando un programa va a ser ejecutado, nosotros, dependiendo del procesador, ¿verdad? Dependiendo del equipo que tengamos, nosotros vamos a tener una tabla en la cual vamos a tener instrucciones y esas instrucciones tienen un código. Un código. Ejemplo, si es add, que es sumar, va a tener, por decirte, un código que puede ser nada más de 4 dígitos y sería un decirte 0011. Y eso va a depender de con qué procesador, con cuál esté trabajando yo. Cada uno de ellos tiene el 8086, tiene un conjunto de instrucciones que van a depender de qué es lo que quiero hacer. Porque hay diferentes tipos para interrupción, hay una gran gama de operaciones que yo pudiera realizar. Entonces esto lo hice solamente como un ejemplo. ¿Ves? En el contenido del que primer corte, les colocaron un ejemplo en una de las, digo les colocaron porque yo no preparé como te explico, no preparé ya venía, yo lo que he hecho es revisarla, me pareció buen contenido y lo dejé allí. Revisar el aula, digámoslo así. Entonces, ¿verdad? Siguiendo con esto, ay, esperemos no quedarnos sin tiempo, no me ha dicho nada no me ha dicho nada todavía. No sé cuánto tiempo llevamos voy a mirar. Nos quedan creo que como unos 7 minutos, algo así, ¿verdad? más o menos. Yo creo que empecé como un poquito después. Bueno, entonces, en lo que te estaba diciendo, te estaba comentando es así, pues, cada conversión de letras, de números, de palabras me indica esto. Por decirte, te coloqué el ejemplo fácil de un número porque 176, si yo lo quiero llevar de sistema de numeración decimal a base 2, sencillamente empiezo a hacer las divisiones sucesivas y me va a dar lo que teníamos acá anteriormente, que era esto. Y para acá, sencillamente depende de con qué equipo esté trabajando, ellos tienen, digamos, su interpretador, según sea para letras o para números. De hecho, aquí decimos claramente que hay un código, que es el código ASCII. No sé si te has dado cuenta que algunas teclas tienen el código ASCII que maneja, que es el carácter tal. ¿Lo has visto? ¿O lo recuerdas? ¿Lo sabes? Eso sí lo he visto, ¿ah? Ah, perfecto. Bueno, entonces, más o menos esa es la idea. Ujú. Aquí, ¿qué otra información tenemos que es interesante? Bueno, que si nosotros estamos hablando que la unidad mínima de contenido de información es el bit y que cuando yo tengo 8 bits formo un byte, tenemos otro tipo de unidades que considerar. Ah, ok, ya sé que faltan 10 minutos, menos de 10 minutos. Entonces voy a tratar de hacerlo un poquito, disculpa que vaya rápido. Entonces yo coloqué esta tabla que está acá y en esta tabla ya había hablado un poquito de lo que era un byte, que era 8 bits, un kilobyte, que, ojo, el kilo, que sabemos que es un prefijo y hemos manejado en otro tipo de unidades de medida, como por ejemplo unidades de longitud, unidades de masa, no podemos tomarlo como 1000 o 10 a la 3. A nivel de informática, kilobyte
significa 1024 bytes. ¿Eso por qué? Porque yo, cuando manejo el código binario, manejo potencias de 2 y ninguna potencia de 2 es igual a 1000. Es decir, yo no tengo potencia base 10. ¿Alguna pregunta con eso? No. Quiere decir que 1024 es 2 a la 10. ¿Ok? 2 por 2, 4 por 2. Estoy usando los dedos. Basta que no me puedes ver aquí porque no sé qué le pasó a esto, que no me ubica a mí en cámara. No entiendo qué le pasó. Y entonces, ¿qué vemos? 2, 2 a la 2, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2, 4, 8, 12, perdón, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. Eso me va a dar 2 a la 10. Eso es muy importante relacionarlo. Quiere decir que un kilobyte es igual a 2 a la 10 bytes, que un megabyte es igual a 1024 kilobytes, quiere decir que es 1024 por 1024 bytes, y así sucesivamente. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Voy a seguir acá. Bueno, llegamos al lugar donde lo vamos a utilizar. Vamos a ver un ejemplo. Y vamos a recordar algo que teníamos en la segunda diapositiva, donde te dije hablar del bus de datos y el bus de dirección, porque está también el bus de control. ¿Recuerdas eso? Que te especifiqué Eh, mucho que era importante. Bus de datos y bus de dirección relacionados con la memoria. En las sí me suena, primeras, sí, sí, sí. sí, que se conectaban y entonces que me interesaba que vieras que existían. O bueno, los trabajos que se les mandó en el primer corte, ustedes tenían que saberlo. Bueno, entonces, fíjate bien. Si yo tengo una memoria de 16 bits, quiere decir que son 2 bytes. ¿Por qué? Porque un byte representa 8 bits. Y si tengo 16, eso me da 2, ¿verdad que sí? Ok. Si esa memoria está conectada a un bus de datos, porque recuerda que la memoria almacena datos, ¿no? Y cuando se hacen diferentes intercambios con el computador, pues yo necesito tener actividad tanto como el bus de datos como el bus de dirección. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros vimos en el primer corte en la tabla de memoria, yo les hacía mención a que la primera les daba la dirección y la segunda les daba el contenido, que en este caso serían los datos. Entonces quiere decir que hay el bus de dirección va, valga la redundancia, tomando la primera parte de la columna de la memoria y el segundo va a tomar o va a estar relacionado con el bus de datos. Entonces ese bus de datos y bus de dirección pues tienen una capacidad y están diciéndome que para el bus de datos, que lo represento yo como BD aquí en este problema, para BDE el bus de datos tiene 16 bits y para el de dirección, que lo llevo a inglés, B de bus y A de address o de dirección, 12. Bien, me preguntan que cuál es la capacidad de memoria y llamo capacidad de memoria ACM. Y debo recordar lo que ya había dicho antes, que un byte equivale a 8 bits. Entonces, la capacidad de memoria tiene una fórmula que equivale al ancho del bus de datos multiplicado por el espacio de dirección. El espacio de dirección, ¿cómo se obtiene? Es sencillamente una potencia base 2 elevada al número de bits que tenemos en el bus de dirección. En este caso, en este ejemplo, tenemos, ¿cuántos? Acá está. Lo voy a marcar aquí. ¿Sí? 12 bits. El bus de dirección tiene 12 bits. Quiere decir que el espacio de dirección sería igual a 2 a la 2. ¿Alguna pregunta? No. Y que el ancho del bus de datos ya lo tenemos aquí, pero no lo tenemos en bits, sino en bytes. Está aquí 2 bits, 2 bytes, perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 2 bytes por 2 a la 2. Pero ¿qué pasa? Como yo quiero representar todo esto en kilobytes, yo tengo que recordar que hace rato que estaba aquí, hace ratico que estaba en la tabla, te dije que un kilobyte era igual a 2 a la 10 bytes. ¿Lo recuerdas?
Sí. Muy bien, entonces, ¿qué hice? Esto como es una potencia, apliqué propiedades de potenciación, que bueno, eso lo has visto tú en otras matemáticas básicas, y sencillamente descompuse esto como multiplicación de potencias de igual base, en donde la base es 2 y los exponentes lo que me dé para llegar a 12. ¿Por qué? Porque sé muy bien que 2 a la 10 me va a quedar igual a, o me va a representar a 1 kilobyte. ¿Bien? ¿Qué hice? Tengo 2 bytes y lo multiplico por 2 a la 10, pero lo llevo a 1 kilobyte y 2 al cuadrado es igual a 4. Al finalizar todo esto, ¿qué va a pasar? Obtuve la unidad de medida de la capacidad de memoria en kilobytes. Sencillamente multipliqué 2 por 4 y eso me dio 8. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Ok, entonces vamos a ver un problemita un poco más complejo. Disculpa que vaya un poquito rápido. Estoy viendo que tengo 3,13 minutos. Vamos a ver, porque necesitaba terminar con otra cosita más. ¿Por qué te estoy dando esto? ¿O por qué les estoy dando esto? Porque esto va a formar parte de, si te das cuenta, yo todavía no he puesto activa la segunda actividad, que Dios mediante, a lo más esta noche o mañana ya lo tienen lista, porque van a haber unos problemas que tienen que ver con esto. ¿Bien? Por eso estoy dando esta clase de esta manera. Entonces, si tienes un bus de datos de 24 bits y un bus de dirección de 32 bits, calcula su capacidad de memoria e indica cuántos archivos de 128 kilobytes puede almacenar si tiene el 75% de la memoria ocupada. Acá es muy importante tomar en consideración que la memoria que tiene un equipo jamás está repleta completamente cuando se está empezando, se está iniciando. Pudiera ser que con su uso, pues pase como este caso que dice que tienes un 75% de memoria ocupada. Bien, entonces, ¿qué vamos a empezar? Si queremos hallar la capacidad de memoria, sencillamente sabemos que el ancho del bus de datos es 24 bits. Pero si yo sé que 24 es igual a 3 por 8 y sé muy bien que 8 bits me forman un byte, entonces el ancho del bus de datos no es más que 3 bytes. ¿Alguna pregunta con esto? Pues no creo. ¿No crees? 24 es 3 por 8, ¿cierto? Y del inicio dije que 8 bits me formaban a una palabra que era un byte. Entonces sustituí los 8 bits por byte. Y el 3 lo deja afuera, aquí. El 3 es este 3 y 8 bits lo representé aquí como un byte que estaba acá arriba. ¿Bien? Con respecto Ok. Ajá, el espacio de dirección sencillamente es una potencia base 2 elevada al número de bits que tengo ¿dónde? En el bus de dirección, porque por eso se llama espacio de dirección. Entonces será 2 a la 32. Con estos dos valores lo que hago es sustituir en la fórmula de capacidad de memoria, que es ancho del bus de datos multiplicado por el espacio de dirección. Sustituyo los datos, sería 3 bytes por 2 a la 32. Pero recuerdo que un gigabyte es igual a 2 a la 30 bytes. ¿Qué hago entonces con eso? Descompongo 2 a la 32 en 2 a la 30 por 2 a la 2 y sencillamente realizo la operación matemática. ¿Qué hago yo? Este 3 que tengo aquí lo multiplico por este 2 al cuadrado. 3 por 2 al cuadrado, que es 4, me da 12, ¿verdad? ¿Sí? Y a este 2 a la 30 lo sustituyo por 1 gigabyte. Por ende, por tanto, la capacidad de esa memoria de la cual me están hablando con esas características es de 12 gigabytes. Tengo un minuto, a lo mejor se cae. Voy a tener que particionar esta clase.